te dejo con la audiencia. Vale. Tenemos dos puntos del día hoy y, como he dicho, uno de ellos va a ser la dificultad en el diseño de cancha y dos, cómo influye cómo diseñamos nuestras normativas a nivel de ligas, ¿no?, en la preparación de los tiradores. Es muy curioso, os vais a dar cuenta cómo todo está interrelacionado. Voy a poner por aquí, vamos a ver. Voy a empezar por esto, por el diseño de campo. Y aquí, José Negro, quiero que participes tú también. José, no sé si tienes disponible en la tablet cómo clasificabas tú la dificultad del campo. ¿Lo tienes? Déjame buscarlo. Vale, venga, pues yo voy a empezar con mi parte, ¿vale? Y vais a ver cómo esto que yo voy a explicar se encaja muy bien con esa idea quizás más matemática de José Negro, pero luego al final hay que volver otra vez a lo que no está escrito en las matemáticas, a lo que no está escrito en los números. Bueno, vamos a ello. La dificultad en el diseño de campo. Yo os diría que cuando vayáis a diseñar un recorrido, lo hagáis siempre pensando en dos cosas, siempre. La generalidad del nivel técnico de los tiradores y la climatología. Es fundamental. Son los pilares de... Quien controla esto va a saber muy bien cómo diseñar un recorrido y luego además adaptarlo a la gente, ¿vale? A la gente que va a ir, porque una de las cosas importantes es que quien va tiene que disfrutar. No puede ser que los tiradores vayan a sufrir, porque lo único que consiste, ¿qué es? ¿Te haces mejor tirador sufriendo que la mayoría sufran? Sinceramente, no. Lo que se le coge es un poquito de tirria, vamos a decir. En este documento que os estoy presentando, si alguno lo quiere, se lo paso sin ningún problema. Lo utiliza también Sergio en los mundiales para explicar los conceptos estos de la dificultad del diseño de campo para un propio mundial, ¿vale? Algunos de los conceptos están cogidos de este documento que preparé, porque podemos decir un recorrido que es más fácil si están los disparos lejos o si están los disparos cerca, si tiene muchos reductores o tiene pocos reductores. Todo va a depender de las dos premisas del principio, nivel técnico de los tiradores y la climatología. Primordial, esas dos cosas. Porque, mirad, yo creo que estaremos todos de acuerdo en que si tenemos, por ejemplo, como esto de aquí, ¿no? Esto es Euskadi y tenemos un viento que no se ve, que genera turbulencias como las que podéis ver en la parte inferior derecha, ¿no? Si nosotros como diseñadores sabemos que va a haber ese tipo de turbulencias, quizás lo que tenemos que hacer es no poner los blancos donde sabemos que se generan esas turbulencias. Es muy fácil, además, que disparemos ahí y lo sepamos bien. Y además sabemos que es caótico, que predecir eso es súper difícil, a no ser que sea un día de calma chicha, que decimos en España, ¿no? De viento cero. Bien, vamos a procurar no ponerlo ahí si lo conocemos, porque no estamos midiendo la capacidad de ningún tirador. Lo que estamos haciendo es sortear los blancos. Y recordad que una competición se gana por un blanco de distancia. Por eso, a ver, yo era de los que iba buscando, hace años iba buscando dónde putear, ¿no? Por este tipo de cosas. Por eso aprendí sobre ello, buscando cómo putear. Luego aprendí que como diseñador tengo que pensar en que soy un cocinero y tengo que preparar un menú a los comensales y puede que algunos
les guste encontrarse en la ensalada, una ensalada de salmón que de vez en cuando tenga alguna espina y clavarse. De todo hay. Y a algunos les gusta mucha pimienta y a otros les gusta mucho no sé qué, pero la generalidad no es así. Y tiene el menú, esa ensalada hay que prepararla de tal manera que agrade a la mayoría de los comensales. Pues lo mismo, exactamente lo mismo en un recorrido de tiro. ¿Qué va a definir el nivel técnico de los participantes? Pues eso lo vamos a saber, el tipo de armas y visores que llevan, la experiencia de las competiciones que tienen los clubes, si compiten entre clubes diferentes, el dominio de las forzadas, el dominio de la orografía, porque, cuidado, hay mucha gente que jamás en la vida ha disparado un blanco con 20 grados hacia arriba, o 20 grados hacia abajo, o 15, o 10, porque en la orografía de su demarcación donde vive no la hay, ¿no? Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta para que, por ejemplo, vais a verlo ahora en algunas fotografías del Open de Euskadi, en el recorrido clásico, en el que tenemos desniveles tanto hacia arriba como hacia abajo, de entre 10 y 20 grados en algún punto. Yo cuando lo diseño no abuso de los disparos largos porque sé que la buena parte de los tiradores no están entrenados para ello. Y lo que quiero es que disfruten, que sea un reto para ellos, pero en blancos hacia arriba, con ángulo de 15-20 grados, ponerle 10-15 grados solo, da igual, hacia arriba. Son muy chungos, 10-15 grados son muy chungos. ¿Por qué? Porque no sabes si cambiar y regular todo a una determinada posición, si poner un pie encima del otro para coger más altura, si en vez de tirar así, tirar con el arma aquí, ya te generan ahí las dudas porque es un punto intermedio entre las dos cosas, ¿no? Bien, pues ya solamente eso es suficiente para darle dificultad, ¿no? No hace falta que sea un ángulo muy grande. Y por eso tenemos que tener claro que tiene que ser, en cierta manera, asumible. Pues, ponemos los blancos más cerca y ya está. Y los reductores, ya si ponemos 20 grados hacia arriba y un reductor pequeñito de 25 milímetros a 35 metros, tela marinera. Entonces no podemos estar jugando con ese tipo de dificultades si el nivel técnico de los tiradores, y me da igual que sea un mundial, en un mundial tampoco lo haría así como ocurrió, por ejemplo, en el mundial de Alemania, que fue una barbaridad aquello. Bueno, tenemos que tener en cuenta también el dominio de la orografía, por lo de los planos inclinados, el dominio de la telemetría. Si estamos en un club y la mayoría de la gente tiene visores sencillos, todavía no controlan bien el asunto de la telemetría, abusar de tiros de por encima de 40 metros no tiene sentido. Incluso la preparación física, ¿eh? Si sabemos que hay muchos tiradores que van con sobrepeso, que son mayores, que va a hacer mucho calor, etcétera, etcétera, pues tenemos que tener en cuenta todos esos detallitos, ¿vale? Y luego algo muy importante que es el tema del control de los aspectos psicológicos, que eso podemos jugar con ello para aumentar el nivel de dificultad de la competición con determinadas cositas que no están ni siquiera en el recorrido del campo, ¿no? Y ahí es donde entra a jugar los aspectos psicológicos con los que el diseñador de campo trata de hacer una criba entre los mejores tiradores de competición. Es muy curioso, pero es así. Bueno, sobre la climatología, pues si sabemos que va a estar lloviendo, si sabemos que va a hacer un frío del copón, si sabemos que tal cual, pues tendremos que poner los blancos o los puestos de tiro, pues a lo mejor más cerca unos de otros, si podemos, etcétera, ¿no? Luego hay un concepto que a lo mejor habéis visto por ahí, que es la dificultad matemática, que es un sistema Troyer, que le da puntos de dificultad a cada blanco. Bien, en resumidas cuentas, os diría que no vale ni para tomar por un motivo, y es porque en ese sistema no aclara si tirar hacia arriba son 5 grados, son 10, son 15, son 20,
lo meto todo dentro del mismo saco. Y la dificultad que puede tener un tirador, por ejemplo, el que se enfrenta a vientos racheados de X kilómetros por hora, no tiene nada que ver con otro compañero que tira en ese mismo circuito 2 minutos más tarde y el viento es cero, ¿no? Y bueno, entonces, sin más, si os suena, lo del Troyer es un invento ya hace un montón de años que no vale, sinceramente, absolutamente para nada. Vosotros podéis poner un recorrido de blancos entre los 45 y los 50 metros, que no haya nada de viento, o al revés, que haya un viento súper constante, súper claro. Y además habéis elegido una explanada, todos los blancos van en la misma dirección y mucha gente se acerca al pleno. Y estaban todos los blancos lejanísimos. ¿Por qué se han acercado al pleno? Porque la variable error de medición y viento y orografía era muy estable. Entonces, sabías que tenías que apuntarle aquí. Y le apuntabas siempre aquí y caía. Aquí caía, aquí caía, aquí caía, ¿no? Y en cambio, podemos diseñar un circuito con esos mismos blancos que no superen los 40 metros, pero como vais a ver ahora en algunas fotografías, y convertirlo en tremendamente difícil. Esto es la verdadera dificultad, es esta. Una de ellas, que es el cambio continuo de la posición que obliga al tirador a cambiar la posición. Esto es de lo más difícil que hay. Que en cada puesto tú a lo mejor a un blanco lo pones hacia allí y el otro lo pones hacia allí, ya te rompe y te genera un cambio a nivel corporal. Pero es que además también te puede variar con respecto al viento. Y ya si jugamos, como vais a ver en estas 3 fotografías, con alternar disparos hacia arriba, disparos hacia abajo, disparos en plano, que requiere mucha concentración, entre otras cosas, para que no se te olvide corregir el palito, corregir la ramera. Yo he visto a tiradores hacer 6 ceros seguidos porque simplemente pasaron de un sector a disparar hacia abajo con 5 o 10 grados, hacia abajo, 10 grados por ahí, era, y no sabían el por qué les hacía así la carabina, plin, 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 plin. Habían menospreciado esos 10 graditos hacia abajo y la pala de la culata, espero que se vea, aquí ellos estaban, en vez de con el hombro relajado, estaban con el hombro así. Y ya así se generan micromovimientos y con el latido del corazón le hacía así. Y 6 ceros seguidos. Se empezaban a comer con la cabeza, con el viento, bueno, con todo, ¿no? Y era simplemente eso, ¿vale? El equilibrio, ahí está. Lo que hay que buscar es un equilibrio en todo esto. Os voy a poner un ejemplo, por ejemplo, esto es La Cabrera, uno de los campos de España más bonitos y peculiares que hay. ¿Por qué se caracteriza? No se caracteriza ni de lejos por blancos lejanos, ni de lejos. Se caracteriza porque la orografía es como lo veis y hay mucho árbol así suelto, mucha roca y se generan turbulencias. Y además se tiende a poner los blancos así en algunas zonas. Entonces el viento, ya lo que te ha valido para un disparo, para el otro no te vale. Y además va haciendo un semicírculo a lo largo del recorrido, con lo cual vas variando, ¿no? Y es tremendamente difícil, entre otras cosas, por lo que os digo, por las puñeteras turbulencias, ¿vale? Entonces ellos lo saben y normalmente procuran no abusar en absoluto de blancos lejanos. Con un visor de 35 aumentos de calidad se puede competir en la Cabrera y llevártelo por delante sin ningún problema a los primeros puestos. Esto es un ejemplo del Open de Euskadi, uno de mis diseños. Y fijaros, empieza aquí en la calle 1, 1, 2, 3, pero cuidado, estoy disparando hacia abajo unos 10 grados o algo así, pero ya en la calle 4 pasas a disparar hacia arriba entre 10 y 20 grados, dependiendo de dónde esté el blanco. Haces 3 calles así, luego vuelves a disparar hacia abajo, vuelves a tirar hacia arriba, vuelves a disparar hacia abajo. Luego sales, te vas por una cuesta bastante empinada al campo superior y aquí ya es todo plano. Bien, en este recorrido
creo que la media de distancia de blancos, quitando el más lejano y el más cercano, pues no sé si fueron 37, 38 metros, la media de todas las distancias. Es decir, esto lo que hice fue provocar una rotura continua en la posición de disparo del tirador y con respecto al viento, ¿vale? Por este pista. Un recorrido yo creo que súper bonito y además no te machaca, porque si haces 6 calles disparando hacia arriba, al final es agotador y de verdad que el handicap no es tan divertido, ¿no? Bueno, esto es un montaje con PowerPoint, pues cómo se hace el Cistas ese, ¿no? Bueno. Esto sería, por ejemplo, un Nepta Classic en Inglaterra, en el que el nivel técnico de los tiradores es muy, muy alto. Los blancos el primer día se suelen poner bastante bien, de 45 metros para abajo, y el segundo día suele ser 45 metros más menos 3 y prácticamente ningún reductor. Y fijaros, un círculo y además cada blanco mirando para donde se le ha ocurrido a Andy Calpin ponerlo. Un recorrido muy chulo, muy, muy guay y que sin viento se puede hacer casi bueno, ¿no? Vale. Esto en cuanto a la dificultad por mi parte. Y José, si has encontrado tú lo tuyo, me gustaría que explicaras qué fuiste haciendo con los tiradores de Uruguay para irles metiendo en un recorrido más difícil sin que ellos se dieran cuenta y fueran siguiendo adelante con lo que es el aprendizaje. Bueno, yo voy a pedir las disculpas de caso porque no estoy con el ordenador que utilizo habitualmente. Entonces, no tengo el Excel aquí, pero prometo mandarlo a quien me lo pida. Pero sí he encontrado, porque como dice mi querida esposa, el que guarda siempre tiene, sí he encontrado los documentos en papel que yo uso cuando las diseño, ¿no? Acá en Uruguay pasamos por una situación en la que os lo voy a explicar y vais a entender lo que hicimos nosotros. Para ver, mira, nosotros teníamos un grupo de tiradores que tenían muchas ganas, que estaban entrenando, un grupo de tiradores que estaba a un nivel más alto y otro grupo de tiradores grande que estaba a un nivel más bajo. Y empezamos un proceso de hacer un evento anual, perdón, un campeonato anual con varias tiradas, ¿no? Entonces, ahí evaluamos todo esto que estuvo comentando José y cómo hacer para ir mejorando la performance de los tiradores que tiraban habitualmente, que ya estaban en un nivel bueno, e ir prendiendo un poquito cada vez más a los tiradores que estaban en un nivel un poco más bajo, pensando también en que se iba a viajar al Mundial más adelante, que iba a haber competencias con otros países, etcétera, etcétera. ¿Qué hicimos nosotros? Hicimos un modelo matemático, primero, en el que marcamos 3 niveles de cancha a un año vista y empezamos el año con canchas de nivel C, después pasamos a canchas de nivel B y después a canchas de nivel A. Lo fuimos haciendo paulatinamente, los resultados se fueron manteniendo, con lo cual se fue afianzando la confianza de los tiradores y lo que hacíamos básicamente era un diseño previo teórico de qué distancias y qué ubicación teníamos que poner de los blancos para ir haciendo algo que hubiera como lo mismo que Holtzman cuenta cuando hay un plan de entrenamiento personal para los tiradores, hacerlo también a nivel, ayudando desde el diseño de las canchas, ¿no? Entonces, empezamos con canchas, espero que se vea, ¿eh? Es un modelo de este estilo que yo se lo paso después a que quiera. Se ve al revés, lamentablemente. Bueno, no importa, luego os lo paso. En el que había las distancias de 9 a 15, de 15 a 20, de 21 a 35, de 36 a 40, de 41 a 50, cuántos blancos había, si eran o no eran reducidos y forzados. Entonces, esta, por ejemplo, era una cancha tipo C. Era una cancha que tenía, perdón, que no veo, la tengo acá, perdón, que tenía 6 blancos de 9 a 15 metros, 4 de ellos reducidos, tenía 11 blancos de 16 a 20,
tenía solo 5 blancos arriba de los 40 metros, muchísimos blancos entre 20 y 40 con los reducidos y las forzadas, etcétera, etcétera. ¿Qué hicimos? Pusimos de 8 fechas que hicimos un par de canchas de estas y enseguida empezamos a ver que se subía mucho el nivel en la segunda. ¿Qué pasa? ¿Qué hicimos? Nos pasamos a la cancha tipo B, que era ya sustancialmente diferente. Luego os las paso, en las que ya solo había 4 siluetas de 9 a 15, todas forzadas y reducidas, como podéis ver por acá. Había también, ya empezaba a haber algunas siluetas más de 36 a 40, etcétera, etcétera. Estuvimos también dos canchas más haciendo este tiro y luego pasamos a tener canchas tipo A. Todo esto en el mismo año, ¿no? A ver que se vea más o menos. Perdón por no tener el archivo, pero ya os lo pasaré. En la que ya había 25 tiros arriba de los 35 metros, forzadas, había todas las forzadas y reducidas, etcétera, etcétera. ¿Qué nos pasó? Nos llegó a pasar que el nivel de los que estaban tirando bien llegó a pasar de las 43 siluetas derribadas en las canchas A. Entonces ya las últimas tiradas, y por ejemplo las tiradas que hicimos en el Open el año pasado, ya fueron canchas A+, es decir, ya fueron canchas muy similares a las que se usan en el diseño de un mundial. Esto siempre manejado con la peculiaridad de la cancha, del lugar, y siempre manejado con las peculiaridades climatológicas. Es decir, nos ha llegado a pasar montar una cancha A+, en un día muy ventoso, estarla armando el sábado en un día muy ventoso, retocar los tiros muy lejanos porque nos parecía que no iban a servir para mucho, tener 14 tiros arriba de los 43 metros en un día muy ventoso, bajarlas un poco, al día siguiente no llover, no hacer nada de viento y tener un buen resultado. Bueno, tampoco es tan importante eso, lo que sí que, más que el tema matemático en sí, que no deja de ser un ejercicio que puede hacer cualquiera que tenga un poco de experiencia en el armado de la cancha, lo importante de esto es que lo mismo al menos lo que hicimos nosotros en estos 2 últimos años, ¿no? Así como se lleva un camino trazado por cada uno de los tiradores en su entrenamiento y en su mejora personal, nosotros intentamos acompañar ese proceso desde el diseño y el reto de las canchas, ¿no? Esto hizo que la mejora de los tiradores que tenían buena performance y que estaban entrenando fuera muy grande, ¿no? De hecho, es una anécdota porque los resultados muchas veces no tienen nada que ver o no acompañan siempre el esfuerzo, ¿no? Pero el resultado de los tiradores de resorte en el Mundial de Uruguay, que es un país chiquito, fue excelente, ¿no? Hubo un primero a nivel mundial en resorte junior y tuvimos un 10º y un 12º en el ranking general, y fue porque se terminaron dando canchas de nivel mundial en las previas al mundial, pero siempre fuimos así, ¿no? Es decir, se comenzó, fue parte de un proceso y ahora, por ejemplo, este año pues vamos a tener que renombrar un poco estos nombres porque yo ya no sé, por ejemplo, si las canchas C o las canchas B en este momento tienen mucho sentido en la situación que tenemos nosotros ahora, pero está bueno que cada uno haga este ejercicio. Yo comparto con el que me pida este sistema, que no es más que un sistema, no sirve para nada más que para tener un guión, es decir, para no arrancar de cero cuando te pones a montar una cancha, ¿no? Entonces, con un sistema así, el sistema de verificación de cancha que tenemos nosotros armado, que os pasamos el otro día, uno puede convertir el armado de la cancha en una cosa más científica, entre comillas, para que haya siempre un cierto nivel mínimo que garantice que las competencias pues, son acorde a los tiradores que hay, ¿no? No, si esperabais una cosa de la NASA, ya veis que no lo es, no es más que un ejercicio de alguien que hace esto, pero bueno, que le ponga un poco de cabeza, y todo esto conversado mucho, pues con José y otra gente que arma para ver y rescatar qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan, ¿no? Luego un ratito cuando lo encuentre comparto este fichero. Perfecto. Un poco más, José, de esto. Sí, pues bien, pues gracias, José. Pues fijaros, y aquí ahora nos encontramos en cómo han ido subiendo, y hablando con José,
yo le decía, mira, José, ahora por mucho que subas tú la dificultad del armado, no vas a conseguir que los tiradores superen, vayan superándose y vayan consiguiendo acercarse al 100%. Porque estoy seguro, le dije, estoy seguro que si tú de un C le bajas a un B a los tiradores, ni se van a enterar y no van a hacer plenos. Ni esos que son súper buenos se van a acercar al 100%. Les va a costar muchísimo. ¿El por qué? Pues voy a compartir otra vez la pantalla. Porque nos encontramos otra vez con esto. Y es con la puñetera cabeza. Es decir, nuevamente la mente es la que juega un factor fundamental y primordial. Y cuando nos acercamos a un número, como por ejemplo el 43, no sé si se está viendo en pantalla, vamos a ver si esto reacciona. Sí. Con nuestro dichoso subconsciente jugándonosla de manera continua, da igual si la competición es fácil o no es fácil. Llegamos al número 43 y nos empieza a temblar todo. Y esto del 43 lo pongo porque es un número al que tiradores medianamente buenos llegan con mediana facilidad. Pero cuando llega ese número, así, para abajo, porque no tienen trabajada la cabeza, no tienen trabajado el aspecto psicológico. Entonces, si lo que queremos es que los tiradores se acostumbren, los buenos tiradores, bueno, todos al final, ¿no? Se acostumbren a la presión psicológica de lo que supone acercarse a un pleno, tenemos que facilitar que puedan llegar a un pleno. Al tirador mentalmente le es igual un blanco a 40 metros que un blanco a 47 metros o a 46 cuando está así, está así, y le está fallando la cabeza. Por lo tanto, tenemos que facilitarlo. Como diseñadores, tenemos que darnos cuenta, ojo, estamos hablando en el cómo el diseño de la cancha puede acompañar en una asociación, en una liga, el crecimiento de los tiradores a nivel competitivo. Y que en el colofón final, digámoslo así, de la dificultad, otra vez tenemos que bajarlo a nivel de terreno, quiero decir, lo pongo en el árbol, perdón, lo pongo en el árbol, lo pongo abajo, le pongo un reductor pequeñito aquí y el otro reductor pequeño en el otro lado, y tenemos que volver otra vez a jugar con la cabeza. Y permitir que los tiradores se acerquen. Dime. Mira, hay una, perdón que te interrumpa, pero hay una, me escribe al chat por privado Nacho Serato. Sí. Nacho Serato es uno de los diseñadores y armadores de cancha de Coronda, de Santa Fe, sí. Perdón, de Santa Fe de Coronda, en Argentina. Ese lugar espectacular que tiene un lago en el que probamos esos tiros inclinados, esas fotos que se ven divinas, esa famosa cancha de la Cava. Y tiene una pregunta para hacerte que es bastante interesante. A ver qué opinas. Nacho, prende el micro y la cámara y hazle la pregunta a José. Venga, adelante. Si se anima, porque dice que es feo, ¿no? No es tampoco para apretarlo mucho, pero... pon la cámara, Nacho, no seas malo. A ver si se nos... Ahí está, a ver. Mientras se prende, mira, he visto una fotografía de Ignacio, una pregunta de Ignacio Careto, que dice, ¿alguna recomendación para un torneo especial donde se cruzan las categorías, es decir, donde hay gente muy avanzada y gente de bajo nivel? Yo te diría, sí, tiende a ponerlo lo más fácil que creas que pueda servir para que los novatos
hagan una tirada decentilla y que los buenos, si tan buenos se creen, que hagan plenos, que lo hagan. A ver qué tal. Porque cuando llegan al 48, a todos nos tiemblan las camillas. Y no es el primer 48 de 50 que se queda porque le dispara al tallo de una flor o dispara sin válido. Venga, ¿quién era el de la pregunta? Era Nacho Serato el de la pregunta. Era esa la pregunta que te hacía. A mí hay Ah, una cosa que me da mucha... Sí, vale, sí, vale, a mí hay una frase vale, que está me gusta contestada. mucho, que tú has dicho y que a nosotros nos asustaba mucho y que nos la hemos quitado de la cabeza, es que no hay que José, la tener cámara. miedo al 50. Exacto. Como diseñador de una cancha, ¿no? No pasa nada si uno te No hace un pasa 50. No pasa nada. No quiere decir que te equivocaste, ni que hiciste nada nada. mal, ni nada, de nada. Es bastante más error en el diseño de un campeonato, teniendo la posibilidad de modificar cosas, ¿no? Nos pueden venir causas sobrevenidas y dices, joder, ostras, me he pasado, ¿no? Pues bueno, no pasa nada. Pero me parece bastante más error en una competición que los mejores y a más gente de calidad no lleguen a 40 blancos. Eso sí que me parece, eso sí que me parece un error en el diseño. O sea, si además no es que sea circunstancial, una causa sobrevenida, un día de mucho viento malísimo y tal y cual, sino que se sabe que en ese campo, por las circunstancias X, lo normal a esas horas de competición, porque se conoce y tal, sabes que puede pasar eso. Mira, yo os lo digo, he visto a gente abandonar recorridos con un nudo en la garganta de impotencia y con la cara por los suelos. Y el mejor tirador de todos, pues ha hecho 42 y un top mundial y dice, sí, ese ha hecho 42, oh, pues que tienen como él ya, pero es que no tienes que mirar a ese que ha hecho 42, mira al que es un top mundial y ha hecho 35. Y mira la media de los tiradores de PCP que no ha llegado a 40 blancos. Y ya no os digo nada cuando ocurre en más de una ocasión que la mayoría de los tiradores de PCP se quedan en 30 y poco blancos. Yo creo que eso es bastante peor que un tirador o dos te hagan 50. Perfecto. Ole. Bueno, abro antes de cerrar el tema este de la cancha para que tenga complejidad cuando arma algo, ver que se puede sistematizar. Si alguien quiere hacer alguna consulta sobre este punto, ese momento.